Hola, cumpliendo con la promesa contraída con ustedes, hoy día nos vamos a referir a los trastornos por ansiedad. Desde que el ser humano se transformó en homínido erecto, la ansiedad nos acompaña, nos persigue y nos sopla en el oído. Hay un autor, Seyle, Seyle, que habló por allá cerca del año 50 de la reacción general de adaptación. Y es como la primera vez que aparece en la literatura sociológica y psíquica el tema de la adaptación a las situaciones que a nosotros nos provocan congoja, preocupación o ansiedad. La ansiedad es un concepto que tiene que ver con la alerta. Cuando nosotros sentimos la herencia que tenemos de nuestros antepasados, los orangutanes y los homínidos rastrojeros, siempre estamos en situación de alerta frente a lo que nos pueda pasar, ya sea positivo o negativo. De modo que este autor Seyle lo denominó reacción general de adaptación. Y ahí empezaron a aparecer autores de diversos países y de diversas culturas para referirse al tema de la ansiedad. La ansiedad es prima hermana de la angustia. Yo diría que la angustia es como la representación física, anatómica y fisiológica de la ansiedad. La palabra angustia es una palabra de origen latino y viene del vocablo ans, que significa estrechez. ¿Y por qué? Porque la angustia se manifiesta en nuestra zona cervical, en la tráquea, en el esófago, en todo este aparataje que baja desde la boca hacia el estómago. Y en la región media del tórax, ahí aparecen los síntomas. Cuando nosotros tenemos estados de ansiedad, estados de alerta, aparece una sensación como de que nos está faltando el aire. Lo primero que dice la gente, estaba tan asustada o estaba tan estresada o estaba tan alerta en mi examen de grado, en el examen, en mi encuentro con mi amor, etcétera, que aparece esta sensación como de estrechez aquí en la zona del cuello, en la garganta. Entonces, la ansiedad y la angustia son elementos que siempre nos van a acompañar. Ahora, la ansiedad y la angustia son elementos que surgen en estructuras de la corteza cerebral, pero se acompañan de sintomatología anatómica y fisiológica que la entrega la parte más antigua del cerebro, lo que se llama, que representa el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria y la sensación de tener calor y una sensación de inquietud en la piel. Está el tema de la erección de los vellos que uno tiene en los brazos. Se me crisparon, se me pararon los pelos. Uno dice, cuando tengo susto, tuve ansiedad, se me pararon los pelos, me quedé erizada. Eso es muy propio de estar en un estado de alerta y de ansiedad y se produce por el componente de la denominada estructura del arquicerebro, del cerebro antiguo. Si uno analiza el perfil de las familias y la relación con la angustia a los miembros de una familia, bueno, hay familias que son más fabricantes de ansiedad y de angustia que otras. Son las personas probablemente con rasgos un poco obsesivos, muy observadores y muy detallistas, que te enseñan a ti desde chico a preocuparte de esto, de la altura, de atravesar las calles, de no atravesar lugares desconocidos, tenerle un poco de recelo a las personas que no conoces y tenerle susto a la oscuridad. De modo que todo esto que nosotros podemos considerar como un elemento a lo mejor de carácter patológico no lo es. Es parte de nuestra relación de seres humanos vivos con el entorno. Yo creo que en este momento es medio delicado este tema porque en Chile ha aumentado la delincuencia, ha aumentado la peligrosidad. Uno ve en las noticias que la gente dice, yo a las 7 de la tarde ya no salgo de mi casa. Hay gente que ni siquiera riega de repente en el verano porque tienen miedo que los asalten o que les roben la manguera. Es bien concreto lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Bueno, la clasificación de los trastornos de ansiedad son, en primer lugar, el trastorno de ansiedad generalizada. Después vienen los trastornos de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos por estrés postraumático. Yo ahí, en el síndrome de ansiedad generalizada es cuando uno tiene un susto o una alegría o una experiencia
de presentación brusca, o la noticia o un aviso. Cuando el profesor, cuando éramos estudiantes, bueno, en 2 días más yo les voy a tomar la prueba de matemáticas. Bueno, ese solo aviso a ti te provoca un estado de hipervigilia, bueno, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, y te empiezas a preparar, y puede que te afecte, por ejemplo, el dormir. Te duermes más tarde o te despiertas en la noche pensando qué me van a preguntar en la prueba de matemáticas. De modo que todo estos síntomas que estoy describiendo son fenómenos que acompañan al estado de ansiedad generalizada. Hay personas que no pueden valerse con métodos habituales. ¿Qué es lo que le dice uno a las personas que se quejan de ser demasiado reactivas ansiosamente a las noticias, a las situaciones imprevistas? Que tiene que relajarse, que tiene que escuchar bien lo que está sucediendo, que no tiene que perder la capacidad de observar, pero también hay pacientes a los cuales hay que medicar. Y para eso se suele usar, cuando las reacciones son muy exageradas y muy invalidantes para la persona que lo sufre, uno usa habitualmente ansiolíticos. ¿Cuáles son los ansiolíticos? En la época actual, los denominados tranquilizantes menores, entre los que se encuentran las denominadas benzodiazepinas. ¿Cuáles? El alprazolam, el clonazepam, todos los panes, ¿no es cierto? Bueno, dentro del segundo rubro de los trastornos asociados a la ansiedad están los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico se presentan con 3 contenidos. En primer lugar, el trastorno de pánico propiamente dicho tiene el temor inmediato a la muerte. Yo he tenido en mi vida 2 o 3 crisis de pánico hace muchos años atrás, y entonces tú sientes que en los próximos minutos tú te vas a morir. Y esta idea se te pone como una certeza inargumentable. Entonces, no, yo me muero. Cuando yo tuve la primera crisis, ¿qué es lo que hice? Andaba con reloj y miré. Yo había leído en un libro que no duraba más de 1 minuto las crisis de pánico. Entonces empecé a mirar la hora y me di cuenta con el movimiento secundario que era cierto, no duró más de 1 minuto. Hay que respirar profundo y hay que fijar la vista en la visión en algún punto. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me dio en un hotel en Lima, me puse a mirar por la ventana y se veía la playa, empecé a fijarme en las olas del mar y lentamente la sensación de muerte inminente a mí se me desapareció. El otro contenido de la crisis de pánico puede ser el temor a desaparecer. Ese es muy, muy grave, pero ya hay uno que ahora, justo que lo tengo que decir, se me olvidó. El temor a morirse, el temor a volverse loco y el temor a desaparecer. Esos son los 3 contenidos de la crisis de pánico. El más frecuente es el temor a morir. Bueno, después viene el trastorno obsesivo compulsivo, que está dentro del capítulo de los trastornos por ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo significa que la persona tiene, para poder exorcizar, anular, alejar la molestia ansiosa o angustiosa, tiene rituales: parpadeo, carraspeo, pasarse la mano por el pelo, lavarse las manos, empezar a hacer actividades, a tener conductas que te alivian y te distraen de la ansiedad. La ansiedad se acompaña entonces en el trastorno obsesivo compulsivo por rituales. Y los rituales se repiten, porque con la repetición del ritual, entre comillas, aparece el alivio. Yo personalmente creo, esto es un pensamiento conversado con psiquiatras de hace muchos años atrás, nos poníamos a hablar que lo que era el trastorno obsesivo compulsivo, es cierto que está dentro de la clasificación de los trastornos por ansiedad. Esta es una clasificación norteamericana, pero cuando uno se acerca a la psiquiatría más europea, centroeuropea, la verdad es que muchas personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo tienen, ¿cuál es el tema central en el trastorno obsesivo más allá de la ansiedad o de la angustia? Es la insaciabilidad, un sentido de que no has terminado la tarea, que tú haces una tarea y te queda como incompleta, nunca estás satisfecho. Y ese tema de la insaciabilidad y la insatisfacción del cumplimiento de las tareas, entre comillas, configura un drama psicológico. Y yo creo que muchos de los fenómenos del TOC,
del trastorno obsesivo compulsivo son una máscara de la depresión. En la depresión aparece el tema del remordimiento y de la inculpación, aparece la culpa como contenido que te atormenta tu alma y tu mente. En el trastorno obsesivo compulsivo lo que te atormenta es que nunca estás satisfecho con la tarea. Esto que se ve de repente, personas que están escribiendo una tarea, un trabajo, rompen la hoja, la tiran al canasto a la basura y vuelven a escribir y lo vuelven a tirar. Esa insaciabilidad es la tragedia que acompaña al denominado trastorno obsesivo compulsivo. De modo que le hago este agregado porque yo no estoy tan de acuerdo con poner al trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos por ansiedad. De hecho, los trastornos obsesivos compulsivos no se mejoran solamente con ansiolíticos. Hay que usar antiobsesivos que tienen un cierto componente de cortar este hilo infinito de la insatisfacción, que es la insaciabilidad. Y como ustedes saben, a mí me gustan los mitos griegos. El mito que representaría el tema central de un trastorno obsesivo compulsivo es el mito de la Danae. La Danae es una mujer de la mitología griega que fue infiel con su marido, y Zeus, el dios del Olimpo, la condenó a llenar barriles sin fondo. Esa es la insaciabilidad que aparece en los trastornos obsesivos compulsivos, el castigo de nunca haber terminado de llenar el barril con agua. Y finalmente, los trastornos por estrés postraumático. Yo aquí quiero detenerme un momento en el tema del estrés. El estrés no es un concepto que viene ni de la sociología ni de la psicología. El estrés es un elemento, un concepto que viene de la ingeniería civil, cuando se evalúa el coeficiente de tolerancia y de aguante que tienen los materiales de una construcción. Los ingenieros, sobre todo los que acompañan a los arquitectos cuando hacen un edificio aquí en Chile, calculan el coeficiente de estrés de los materiales, teniendo en cuenta que Chile es un país con muchos temblores y terremotos. Entonces, el coeficiente de estrés es la medición de la tolerancia y la capacidad de soportar situaciones críticas. Por lo tanto, yo ahí lo pongo también para que ustedes lo interpreten y lo tomen en cuenta. El estrés es un hecho inevitablemente positivo, porque tú cuando experimentas una situación de estrés estás probando, entre comillas, perdone la palabra que es un poquito básica y habitual, tú estás calculando tu capacidad de aguantar las situaciones. De modo que el estrés no es una cosa, no es una enfermedad, sino que es una prueba de tu capacidad de aguante. Es un poco lo que acabamos de ver en los Juegos Olímpicos, los que podían levantar las pesas 136 kilos, 120 kilos. Bueno, el estrés es eso, es ser capaz de levantar las pesas, de aguantar el peso. Y eso se considera cuando tú has tenido una experiencia en que has sido sobrepasada por la situación y no la has podido tolerar. Ahí se habla del síndrome de estrés postraumático. Haber tenido un trauma y sufrir una experiencia que te deja de alguna manera semidesarmado. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Sigan leyendo y sigan informándose más para enriquecer esta pequeña conversación que hemos tenido esta tarde referido a los trastornos por ansiedad.